nosotros, y justo de eso hoy se trata la palabra de Dios. Que vivimos en un mundo en guerra, ¿verdad? Vivimos en un mundo que está en guerra. Y también nosotros como hijos de Dios estamos en guerra, pero en guerra espiritual. Todos los días de nuestras vidas. Y pensaba qué importante es que podamos nosotros entender esto. Que todos los días tenemos que estar preparados. Porque hay cosas que el enemigo nos robó. Y tenemos que reconocer. Hay cosas que el enemigo ha hecho en nuestras vidas y que tenemos que recuperar para la gloria de Dios. Y Dios es aquel que nos restaura, que nos provee y que nos lleva a recuperar lo que el enemigo logró robarnos. En Juan 10:10 dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Evidentemente vemos un montón de casos en la Biblia en que han sido robados por Satanás. Job, cuando andaba el diablo dando vueltas al mundo. Vemos en José, que estaba con su papá, con su túnica de colores, el tipo feliz, el niño y de repente se encontró en que le robaron eso y se encontró en lo más profundo del abandono. A otro que vamos a estar viendo, a David, que vamos a ver en Ciclac lo que pasó, pero en todos los casos, mi querido hermano, y es lo que el Señor nos llama hoy a proclamar, en todos los casos el Señor los llevó a restituir y a reencontrarse con los que el diablo les había robado, ¿verdad? Porque el diablo puede quizás robarte cosas, te puede robar sueños, proyectos, metas, lo que vos tenías pensado de la vida, y lamentablemente muchos nos encontramos diciendo, a la final yo pensé que la vida iba a ser otra, a la final yo pensé que iba a ser distinto, a la final yo pensé, mi hermano, vamos a ir en busca de lo que el enemigo nos robó, ¿sí? Y el Señor nos prepara para restaurarnos, para empoderarnos y para que sepamos hacer las cosas en su nombre y encontrarnos con lo que Él nos tiene que devolver, con el enemigo. Y en el proverbio, hay un proverbio hermoso que dice que cuando encontremos al salteador, que nos encontremos con Él, dice la palabra que no tan solo lo que nos robó, sino 7 veces más. Nos va a poder dar del Proverbio 6:31 en la parte B, y dice que cuando nos encontramos con aquel que nos robó, nos va a tener que devolver 7 veces más de lo que nos robó. Y así pasó con Job, así pasó con José, así pasó con David, y con cuantos más en la palabra de Dios, que fueron en busca de lo que el diablo les había robado, lo que el enemigo les había robado, y no tan solo recuperaron lo propio, sino que el Señor dispuso 7 veces más y mucho más para que puedan tener. Te invito a que abras tu Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 30. Y vamos a encontrarnos allí con algo que aconteció justamente de estos robos y de un enemigo, ¿no? Pero qué lindo es poder saber que el Señor está presente en estas cosas y el enemigo quiere hacernos pensar que de repente el Señor perdió el control. Ya no estuvo atento a nuestras vidas, ya pasó algo, porque siempre queremos buscar un culpable, siempre queremos encontrar a alguien responsable de lo que a mí me está pasando. Y antes de ir a Samuel, ¿qué te parece? Vamos a Apocalipsis 12, para que podamos entender el marco en el cual hoy vivimos y el marco en lo espiritual, ¿sí? Que es lo más importante. Apocalipsis 12, del versículo 10 al 12, dice así: Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Amén, ¿se entiende? Hoy decía María, qué alegría que ya está en la presencia del Señor. Pensaba en mi hermano, qué alegría que está en la presencia del Señor, ya están gozando de toda la gloria. Pero nosotros que estamos aquí, ojo, dice la palabra, porque descendió con gran furia, porque le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Así que estemos atentos. La palabra nos enseña a que velemos, que estemos atentos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta palabra lo afirma completamente. No podemos perder el tiempo. Y no podemos enfrentar batallas siendo cristianos de medio tiempo. ¿Se entiende? Porque él vino con gran furia y trabaja, ¿cómo se dice? 24/7, 35, no sé cómo dicen los chicos, para decir que en todo momento está trabajando. Y eso es lo que está haciendo el diablo en cada momento.
Y nosotros a veces queremos confrontarnos con esta vida y en lo espiritual siendo cristianos de domingo. Y esto no por criticar a nadie, yo tan solo estoy haciendo un dibujo de lo que es la verdad, para que podamos entender. No hay ningún ánimo de crítica, sino de entendimiento, de sabiduría, de saber la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Yo sigo pensando que con venir el domingo a la iglesia es suficiente, y bueno, estoy, según la palabra, en un grave error, ¿no? Y pueden venir tormentas que me va a costar superar. Él trabaja 24/7, ¿así es, Marí? 24/7, 365, no sé cómo se dice. Bueno, para decir que en todo momento no se toma feriado, no se toma descanso. Entonces tenemos que estar nosotros aferrados a las cosas del Señor, tenemos que estar sirviendo al Señor, tenemos que estar nosotros cada momento de nuestras vidas pendientes del Señor y sabiendo que no tenemos que dar lugar al enemigo, porque donde demos un poquitito de lugar, este hombre se mete, no nos puede destruir, pero sí nos puede robar. Nos puede derribar, pero destruir jamás, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que estar atentos, mis hermanos, porque es el tiempo de esta guerra que nos toca vivir a nosotros, ¿sí? Y aquí, como les decía, en primer libro de Samuel, capítulo 30, nos habla de algo que le pasó a David. Porque ¿cuándo podemos ser nosotros atacados por el diablo? ¿Cuándo son los mejores momentos de la vida? Y cuando estamos completamente enfriados, ¿no? O cuando Él logró enfriarnos, pero también cuando estamos sumamente comprometidos con el Señor. Vieron que muchos creen que es un mito, ¿no? Te vas a bautizar, te vienen los problemas, te vienen todos los problemas, ¿eh? Te bautizás, vas a servir a Dios, te vienen todos los problemas, está escrito, es así. No, es que es lógico. Pero cuando uno se va a comprometer con el Señor es cuando más tiene que estar tomado de su mano. Amén. Cuando uno más tiene que estar sabiendo de que el enemigo va a querer separarte de Dios. Cuando te casás, el enemigo ¿qué quiere? Separarte te quiere separar porque va a ser tu fortaleza que está con vos. Justo el viernes hablábamos de esto, ¿no? Que un cordel de 2 hilos es fuerte, pero uno de 3 mucho más fuerte, difícil de vencer. Y el tercer cordel, ¿cuál es? Es el Señor en el matrimonio, ¿sí? Pero todos son pactos. Y si en el pacto uno de los dos fracasa, ¿qué pasa? Se rompe el pacto. Si uno se torna infiel, se rompe el pacto. Como pasaba con el pueblo de Israel, había un pacto entre Dios y su pueblo. Y el Señor dice, yo sigo siendo fiel. Y eso proclamamos y la palabra, y sabemos que el Señor siempre ha sido fiel. Siempre permanece fiel a través de nosotros, a pesar de nosotros mismos. Pero el pueblo rompía el pacto cada 2 por 3. Si vemos el libro de los jueces, es un constante que están bien y rompen el pacto y se caen pero lo más profundo del pecado. Otra vez el Señor le da un Salvador, alguien que los corrija y suben a la adoración y a estar presencia del Señor. Y otra vez cuando muere que los guía, otra vez caídos completamente en la rotura del pacto con el Señor. Pero qué bueno saber que el Señor nos llama y nos lleva a que permanezcamos firmes. Nos da las herramientas, vamos a ver ahora, para que podamos nosotros, y las armas, para que podamos combatir en esta guerra espiritual, que si no fuera por el Señor sería muy desigual. Pero con el Señor de nuestro lado estamos mano a mano con este diablo. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice, ¿no? Y si vamos a este primer libro de Samuel, en el capítulo 30 nos habla de que David estaba justamente sirviendo al Señor, con 600 hombres valientes como él, y salieron a conquistar, y dejaron en Siclac, una ciudad, dejaron a todos. Lo leo porque muchas veces lo hemos visto. Luego lo comento, después vamos a leer unos versículos en particular. Y dice que dejaron a sus familias, sus mujeres, sus ganados en Siclac. Y ellos fueron a pelear y volvieron a los 3 días. Y cuando volvieron, ¿sabe qué encontraron? Que habían venido los amalecitas. ¿Te acuerdas eso que nos destruyó Saúl? Que otro día vimos en los que están los miércoles en el culto. A los que no están les pido, por favor, súmense, es una horita, van a recibir bendición. Siempre hay algo entre paréntesis. Súmense, los miércoles a las 8 de la noche pasamos un momento muy lindo por Zoom, así que súmense, anímense. Y este miércoles veíamos que justamente Saúl había recibido del Señor la orden de ir, en el capítulo 15 de Samuel, lo vas a encontrar en el primer libro, que recibió la orden de ir a destruir a los amalecitas. Explicamos el otro día por qué, no es que Dios es malo y que había una razón por la cual... y estos mismos amalecitas que Saúl no había destruido, cuando David estaba con sus 600 hombres batallando, triunfando, conquistando, fueron a Siclac. Es lo que hacían siempre, los que le conté el otro día que hacían, cuando el pueblo estaba en el desierto, los amalecitas iban por atrás y robaban a los ancianitos, los que estaban atrás de la columna, como saboteadores se metían por atrás y se llevaban las cosas de valor, se llevaban los animalitos.
Y acá hicieron lo mismo. David se había ido con los hombres y quisieron, aprovecharon que están las mujeres solas, con los ancianitos, con los niños, y se llevaron a todos. Pero dice la palabra que no mataron a ninguno. Se los llevaron a todos, junto con el ganado, junto con todo. Y cuando vinieron contentos a festejar con su familia, que habían tenido victoria, ¿qué pasó? Se encontraron que los amalecitas les habían llevado todo y no sabían a dónde. ¿Y qué pasó? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, cuando sufrimos un hurto. Y un hurto no es tan solo de cosas materiales. Como decía en un principio, nos pueden robar la felicidad, el gozo del Señor, el diablo. Los proyectos, la esperanza, las ganas de seguir adelante, la familia que deseamos formar y que todavía no se da, un montón de cosas. Logra el enemigo robarnos para hacernos entrar en un tiempo de ciclar. Porque ¿qué pasó con estos hombres, David incluido? Se pusieron a llorar como locos. Venían de pelear, matar a miles y a llorar, pero como imagino que en la colima nos decían, si va a llorar, llore fuerte, si no, no llore, ¿no? Pero bueno, y entonces estos hombres todos llorando y tristes y enlutados porque se habían llevado a su familia y no sabían dónde, qué iban a hacer, qué iban a hacer. Y para peor, David también estaba con ellos, era uno más de los que lloraba. Pero David todavía que venía de servir al Señor, de estar sabiendo que era un ungido de Dios, que iba a ocupar un lugar importante, que iba a ser un siervo en las manos de Dios, a él también le pasó. No le pasó nada más a los otros que capaz que tenía algún pecado especial. Le pasó a él también. Y para peor a David, vamos al versículo 5. Dice, las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en un gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Dice si le complicaron las cosas a David. Y capaz que venía con todo un proyecto. Ahora estoy con mi mujer y la pasamos fenómeno y la llevo al arroyito a pasar un tiempo lindo, tomar unos mates, vamos a planear la casita, que no vamos a hacer. Ya estaba en todo su derecho, completamente en todo su derecho. Y llegó allí y se encontró que no había quedado nada, le habían robado todo. Y yo pensaba, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuál es tu ciclago hoy? ¿Qué estás atravesando que sentís que el diablo te llevó? ¿Cuál es la esperanza que parece que se vino por tierra? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál meta en tu vida que sentís como que ya no tiene sentido? Que lo único que me queda es llorar, que lo único que me queda es decir, bueno, el Señor quiere que sea así. Bueno, porque muchos, ese es nuestro consuelo. Y es la voluntad de Dios. Me voy a quedar acá llorando, ¿qué va a hacer? Y el Señor nos enseña que tenemos que salir a buscar lo que nos pertenece. Porque Él nos los dio y nos pertenece. Y hay que entender bien cuándo verdaderamente es la voluntad de Dios y cuándo no. Nosotros somos muy propensos a decir, y bueno, me voy a quedar acá llorando porque evidentemente es la voluntad de Dios. Voy a llorar de acá hasta que Él venga a buscar, ¿no? Y voy a estar acá empobrecido, voy a estar acá sufriendo, sin metas, sin proyectos, completamente detenido, atado por el tiempo y por las circunstancias. Pero el Señor es un Señor de conquista. El Señor es un Señor que lleva a restauración, a sanidad, a recomponer lo que se perdió. Pero ¿cómo hacemos entonces para poder decir, bueno, yo quiero lo que el Señor me dio? Yo quiero encontrarme, quiero recuperar lo que es mío. Quizás me descuidé, porque fíjense que ahí, yo supongo que los hombres, ¿cuántas cosas le dirían a David, ¿no? Vos imaginate 600 hombres enojados con uno y le dirían, es culpa tuya, hubiéramos dejado 100 cuidando a la gente, es culpa tuya, hubiéramos acalpado en otro lugar, es culpa tuya, nos hubiéramos quedado todos acá. ¿Se entiende lo que digo, no? Siempre encontramos un culpable, o necesitamos un culpable para sentirnos bien. Necesitamos que alguien cargue con la culpa. Y el diablo quiere justamente eso, ¿no? Que haya culpables, que nos sintamos culpables delante del Señor para no ir en busca de lo que es nuestro. De hecho, el enemigo necesita dividirnos. ¿Para qué? Porque imagínate, mi querido hermano, que está sobre tu cabeza el extendimiento de algo mucho más grande que vos. El extendimiento del reino de Dios. Que muchas almas pasen de muerte a vida porque vos dejes que el Señor te use.
Entonces imagínate que sos el centro de la furia del enemigo, de la furia de Satanás, y él va a hacer todo lo posible para que vos no hagas lo que tenés que hacer. Y te va a robar lo que dejes descuidado. A mí me encanta leer de Nehemías, porque él sabía que se necesitaba reconstruir la ciudad, los muros. Y venía Tobías y Sanballat a llenar la calle, no vas a poder, eso ahora pasa una zorra y te tira todo lo que hiciste al diablo, como diciendo, pero Nehemías seguía adelante y me encanta, me daría una foto. Me imagino con la pala o con la cuchara de albañil y la otra, la espada, porque sabía que el enemigo iba a venir. Y también nosotros, mis hermanos, ¿cuál es nuestra espada? ¿Cuál es nuestra arma? La oración, el ayuno, la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, las palabras que salen de mi boca también son mi arma. Los proverbios dicen que en la lengua hay poder para muerte y para vida. ¿Cómo estás usando tu lengua? ¿Qué es lo que estás declarando con tu lengua? ¿Qué semillas estás plantando con las palabras que estás emitiendo cada día con tu boca? Qué importante tener en cuenta estos detalles, ¿no? ¿Para qué? Para estar en victoria. Para poder cumplir con el plan de Dios y para poder llegar a recuperar esas cosas que el enemigo nos robó. Y yo creo que todos hemos sufrido un robo. Hoy es tan común escucharlo, ¿no? Pero lo importante es saber que el Señor está con nosotros para que podamos recuperar esto. ¿Y qué pasó? Acá yo creo que David nos da un ejemplo que es más claro que los otros casos, por eso quise tomar este ejemplo. Y en el versículo 6, el 7, dice, entonces le dijo, pero miren lo que dice el versículo 6 cuando termina, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Qué hizo? Se plantó en el Señor. Sabía que había sido hurtado, sabía que estaba en un tiempo difícil, y vos también y yo estamos quizás, y tenemos un Ciclac, con nuestra familia, con el trabajo, con nuestra salud, porque a veces el enemigo nos roba la salud, y tenemos que ir a recuperarla, pues son todas cosas que el Señor ya ganó en la cruz de Calvario. Él dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, que fuimos libertados. La palabra nos promete que el Señor nos va a proveer, y nos da esperanza, y nos da sueños y proyectos y metas. Y muchas veces las perdemos. Y perdemos el sentido de la vida. El enemigo logra que bajemos nuestros ojos de Jesús y cuando miramos al suelo y no miramos a Jesús, equivocamos el camino. Y muchas veces creyendo que es el camino correcto, nos introducimos en caminos que nos llevan a perdición y nos llevan al dolor y también al llanto. ¿Sí? Y David dice que en un momento encontró fuerzas en el Señor. Se puso de pie, es como dijo, bueno, hasta acá. Ahora tengo que buscar la solución. Ahora tengo que ver qué hago. Ahora tengo que ver cómo encuentro que el Señor me ayude. No voy a quedarme acá a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos todos a llorar, nos abrazamos y lloramos y nos quedamos en Ciclac para siempre, llorando, y toda mi vida en un duelo, en un luto, en la agonía, en ese dolor que parece inquebrantable, que se nos parte el pecho, porque sentimos que ya nada tiene sentido. Dice que David tomó fuerzas en el Señor. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo hizo? Dice que le pidió a su ayudante, le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor. ¿Sí? Y yo me preguntaba, ¿no? Cuando preparaba esto, decía, ¿y cómo hacemos nosotros para animarnos? Para decirnos, bueno, voy a dejar este lugar de dolor, voy a dejar este lugar que me está haciendo sufrir, voy a dejar mi Ciclac y voy a levantarme para hacer algo. ¿Cómo hago para encontrarme con el Señor? Para decir, Señor, yo quiero ir en busca de lo que me han robado, yo quiero ir en busca de lo que me pertenece y no lo tengo. Yo creo que lo primero es la palabra de Dios. Lo que nos va a animar es introducirnos en la palabra de Dios, introducirnos en sus promesas. Recién cantamos, yo navegaré en tu río, el río de tus promesas, algo así, ¿no? Pero yo creo y sé de que todo aquel que se introduce diariamente a leer la palabra de Dios, a dejar que el Señor le ministre, sale fortalecido, sale consolado, sale con ganas de más, sale con esas ganas de decir, bueno, yo voy a hacer algo. Dios no quiere que esto viva para siempre en el Ciclac. Dios quiere que yo salga y que recupere lo que es mío, lo que Él me quiso dar. ¿Sí? Y vos fíjate cuál es tu Ciclac. Yo sé cuál es el mío. Estoy seguro que vos sabés cuál es el tuyo. Ese lugar de dolor, ese lugar que sentís que parece que no va a cambiar, ese dolor que te tiene allí oprimido, que no te deja avanzar, es como que te pusieron una soga en la espalda y quieres avanzar y no podés. El Señor quiere solucionar ese problema. El Señor quiere traer libertad y restauración a esa situación. Y lo segundo que veo que tenemos que también nosotros hacer eco en nuestras vidas,
de las maravillas que hizo el Señor en nosotros. Recordar, y no sin ir más lejos, que nos dio vida eterna cuando no lo merecíamos. Pero yo estoy seguro que si vos mirás un poquito para atrás, vas a ver que el Señor te sanó, te proveyó, que pasaron cosas en tu vida y dices, si no hubiera sido por el Señor, yo no estaría aquí. Si no hubiera sido por el Señor, estaría en otra condición. Hay victorias que ya están en tu vida que vos tenés que recordar. Viste que en historia nos acordamos de la batalla de Ayacucho, de la batalla de aquí, la del tambor de Tacuarí. ¿Para qué? Para que eso nos dé fuerza como patriota. En espiritual es mucho más todavía. Cada batalla tiene que tener una mella en tu vida y vos recordar. Yo estoy seguro de que cuando David se fue a presentar ante el Señor y tomó fuerzas, habrá dicho, el oso, me acuerdo del oso. Cuando los osos venían a atacar a las abejas de mi papá, el Señor me daba fuerza y yo los vencía. Me acuerdo del león. Cuando el león venía y el Señor me daba fuerzas y yo le agarraba la mandíbula y se la rompía al león. ¿Por qué? Porque iba en el nombre del Señor. Y me acuerdo de Goliat. Me acuerdo de Goliat que se venía para mí como una tromba y en el nombre del Señor yo lo vencí. Ahora entonces, en el nombre del Señor, yo voy a vencer esto y voy a recuperar lo que se me ha robado, voy a recuperar todo lo que Dios haya puesto en mi vida, porque yo soy un hijo de Dios y Él me dio victorias, y así como me dio victorias en el pasado, me las va a volver a dar hoy. ¿Amén? ¿Te animás a creerlo para tu vida? ¿Sí? Yo estoy seguro que David pensaba, cuando fue a encontrarse con el Señor, no dijo, y bueno, ya no va a ser, Señor, tenía a mi mamá, a mi familia en bien, porque yo nunca más lo voy a ver. No, dijo, así como pude conquistar a David, así como vencía al león, como vencía al oso, también voy a encontrar estos amalecitas y voy a recuperar lo que es mío. ¿Sí? Una actitud. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del denuedo? Y el denuedo es hacer las cosas con denuedo, es con valor, con energía y decisión. Él tomó valor, energía y la decisión de encontrarse con Dios, de preguntarle, ¿por qué? Porque quería recuperar lo que era de Él. Y sabía que Dios es un Dios de imposibles. Mi hermano, y hoy te lo digo a vos también, el Señor es un Dios de imposibles. Nunca digas lo que yo estoy pasando, ni Dios me puede ayudar, porque es una mentira del diablo. El Señor tiene el poder para cambiar todo y está en control de todo y no hay nada que se le pueda oponer al Señor, ¿sí? Y el otro día leí un comentario de un pastor que da charlas y decía, si tu problema es muy grande, es porque tu Dios es muy chiquito. ¿Se entiende la versión, no? La forma de mirar las cosas. Ahora, si vos estás tomado de la mano del verdadero Dios, del Dios que es poderoso, del Dios que todo lo puede, entonces cada problema se va a volver chiquitito delante de la presencia de Dios. Hay que ver qué actitud tenés vos, qué actitud confrontás con cada situación que te toca, justamente, valga la redundancia, enfrentar. Y entonces qué bueno decir, Señor, aquí estoy, me voy a levantar. Aunque todo parezca decir que no tiene sentido, yo me voy a levantar porque soy tu hijo, porque hay promesa, porque tu palabra me anima, porque tu palabra me levanta, porque tu palabra me trae libertad, porque me da verdad. No hay un Dios poderoso como nuestro Señor, ¿sí? Y dice, no es por ejército, sino por su Espíritu Santo, ¿sí? Había una canción que en Echeverría cantamos todos los domingos. Eran 3 enganchados y temblaba el templo cuando le damos. Me hizo acordar con las canciones de hoy. Y había un enganchado que decía, y esta iglesia se moverá, por el poder de tu Espíritu, Señor. ¿No? Y cantamos. Le voy a decir que alguno me va a acordar y la vamos a cantar. Pero bueno, qué importante es entonces saber que el Señor está con nosotros, que el Señor quiere restaurar, que tiene sentido ir en busca de aquellos que nos robaron, de aquellos que el enemigo se quedó. Sea lo que sea, mi hermano, puede ser hasta el gozo, la tranquilidad en el matrimonio, la tranquilidad económica, todo depende de Dios. Pero algo que tenemos que nosotros identificar es quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? David aquí sabía, eran los amalecitas. Su problema es que no sé dónde estaban. Antes no había GPS, no habían podido un chip a uno para saber dónde estaba. Hubo un milagro, si después leen, que iban buscándolo y apareció un esclavo egipcio que los denunció. Y si no aparecía ese milagro que el Señor puso de ese esclavo que lo habían abandonado porque estaba enfermo. Un esclavo enfermo era un cero a la izquierda, no servía para nada, entonces lo tiraban. Y el esclavo le dice, si vos me prometés que no vas a matar, yo te llevo donde están. Sí, a encontrar, ¿no? El Señor es así. No hay nada que se pueda oponer a nuestro Dios. Y siempre suceden cosas
para que nosotros podamos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y que viene un tiempo que tenemos que proclamar, Señor, yo voy a ir en busca de todo lo que perdí, porque yo quiero ser una persona de bendición, porque tengo que bendecir, porque hay mucha gente que está en tinieblas, Señor, y yo tengo que anunciar las virtudes de aquel que le puede sacar de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Y el enemigo, ¿qué busca? Dividirnos. Que busca separarnos, separarnos y enfriarnos del Señor, porque sabe que divide, dijo el Señor Jesús, y reinarás. Entonces su meta es dividir, su meta es que los matrimonios estén con problemas, que estemos en problemas con el Señor, que acusemos al Señor. Me pasa mucho esas excusas, hoy hablamos con Carlos, que vas a ver las personas, ¿qué pasa con la gente mala? ¿Y por qué hay tanto robo? ¿Y por qué los niños son abusados? No buscando una excusa para estar fuera del Señor, lejos del Señor y sentirme cobijado, sentir que estoy en lo correcto, ¿no? Pero qué bueno poder decir que estamos con Él y que Él es todo para nosotros, ¿no? Y decía que tenemos que identificar quién es nuestro enemigo, ¿sí? El que nos roba la provisión a nosotros es el diablo, no es ningún gobierno de turno, porque nuestra provisión viene del cielo. Y a veces confundimos nuestro enemigo. Muchas veces creímos, muchos dicen, no, mi enemiga es mi suegra. No, la suegra no pasa nada. La suegra nada más ahí, es una persona como vos y como yo, ¿sí? Y dice que tenemos que ir a recuperar lo nuestro, ¿no? Pero esto no trata de que, estoy hablando en lo espiritual. Ustedes saben que hace poquito a mí me robaron una camioneta, ¿no? Y yo no dije, bueno, en el nombre del Señor voy a recuperar y me meto de allá en el nombre del Señor. No. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Esos que me robaron a mí no son mis enemigos. Mis enemigos son, mi enemigo es el que gobierna sus corazones y sus mentes, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la comisaría con Luciano, gracias Luciano que me acompañó a full para todos lados, yo me puse a orar. Digo, bueno, voy a orar. Apenas llegamos ahí, digo, Señor, bendecí a estos pobres muchachos que no saben lo que les pasa. Señor, que sean libres de este pecado, de estas cosas que están en su corazón, porque yo estoy convencido que ellos creen que están en lo correcto, que tienen derecho a robar, o porque no tengan, o porque les guste, o por lo que fuera. Y no pude terminar de orar, que viene la comisaria, te acuerdas, una chica era, y me dice, Señor, ya apareció la camioneta. Está sin ninguna rayita, quédese tranquilo. ¿No? Y encima ella nos dijo, yo digo, pedimos un remis para ir a buscar. No, ahí no se metan solos, dice, porque ahí. Y nos mandaron con un patrullero, nos esperaron, nos trajeron. Y eso es entender el enemigo, ¿no? Yo hice lo que tenía que hacer, oré. Y el Señor se encargó de las cosas materiales y de las personas. ¿Sí? Y aquí sucede algo parecido, ¿no? En esta historia, y en lo que el Señor nos enseña a identificar nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el diablo, nuestro enemigo es el enemigo de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender y empezar a reconocer las armas que el Señor nos dio. 1 Corintios 10 habla de las armas que el Señor nos dio, y dice que son poderosas, porque no son carnales, son para destruir todo tipo de obstáculos que el enemigo quiere poner ante el conocimiento de Dios, son para deshacer esos falsos argumentos, son para derribar la altivez y para poder llevar cautivo todo pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, qué importante, dice que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra mandaron, ustedes saben que en esa época, no sé si ahora Pablo, que es su historia, tenían muchas, ¿cómo se llama? Muchas naciones que le pertenecían en todo África, los ingleses. Colonias, no sé la palabra, tenían colonias en África. Entonces mandaron un comunicado, dice, arresten a todos los enemigos de la nación. Claro, los que están en África dicen, ¿y quién es el enemigo? Entonces que agarraron y a todos los franceses, españoles, todo lo que era de otra nación, todos presos. Y entonces mandaron, dicen, digan, no, ¿quién es nuestro enemigo? Claro, porque si no sabían a quién hablar, ¿no? Y los enemigos eran los alemanes. Y entonces, qué importante es identificar a nuestro enemigo. Saber quién es el que nos está robando, saber quién es el que usa a las personas para mal, y por eso pedir libertad para sus vidas, sus corazones. Yo sé que un día vengan esos muchachos y entren y puedan recibir del Señor y puedan cambiar sus vidas, ¿sí? Y nuestra lucha es contra aquel que gobierna las tinieblas, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es lo importante? Empezar a conocer nuestra autoridad sobre esas cosas, aprender a experimentar la autoridad que el Señor nos da, sobre todo gobernante de tinieblas. Que muchas veces como cristianos estamos allí,
todo como si fuera, y nos olvidamos de la guerra, nos olvidamos que estamos en guerra, nos olvidamos que Él está pronto a destruirnos, no puede destruirnos, perdón, pero sí pronto a querer robarnos, a querer enfriarnos, a querer dividirnos, porque Él vino para eso. Y como decía la palabra en Apocalipsis, y está como loco porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces no podemos descuidarnos, no es tiempo de descuidarnos, mi hermano. Lo declaramos, no es tiempo de descuidarnos, no es tiempo de descuidarnos. Tenemos que estar atentos continuamente para poder vivir esa vida que Dios nos ha dado plenamente, ¿sí? Pero vivirla plenamente. Y para que se entienda un poquito esto, está Palmiro por allí. A mí puede venir y me regala un torno robot equipado con tecnología de la NASA. Y me lo regalan y lo ponen ahí en mi taller. Y debe valer fortuna, ¿no? Y debe hacer cosas increíbles. Pero si no sé usarlo, ¿para qué me sirve? No me sirve para nada si no sé usarlo. Si no me preocupo en poder usarlo, en buscar aprender a usarlo. Así pasa con las cosas espirituales. Se nos da autoridad, nos da el poder para atar, dicen, en el cielo, y lo que atamos en el cielo es atado en la tierra y viceversa. Pero si no experimentamos nosotros ese poder que Dios nos da, no sabemos ni usarlo. Sabemos que está, pero no sabemos cómo usarlo porque nunca lo usamos. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a experimentar la autoridad y el poder que el Señor nos da en su Espíritu Santo, ¿sí? Y saber cómo son las condiciones de esta guerra y de todo esto que está pasando. Entonces, buscar. Y lo tercero, mis queridos hermanos, es ir en busca. Es decir, me voy de este lugar de comodidad, me voy de este lugar en que estoy, el enemigo me postró ahí, me quedé, me voy a levantar y voy a ir en busca de lo que es mío, ¿sí? A buscarlo, a recuperarlo, a través de la oración, a través del ayuno, como decía, a través de lo que hablo, a través de lo que digo, ¿sí? Y miren cómo hizo David. Si leen un poquito más adelante en esta historia, dice que fue y buscó a esos 600. Armó un equipo. Y me hacía acordar a María de los Ángeles cuando hablaba hoy, y que él, ¿qué hizo ella? No se encerró en su pieza a decir, ay Señor, me siento mal, me voy a morir. No, quiso, llamó a un hermano, para que el hermano venga a su rescate y venga a ayudar. No se aisló, buscó ayuda. Es decir, hermano, estoy con un problema, veníamos a orar, vení, ayúdame, necesito tu ayuda, necesito que me fortalezcas, necesito que estés conmigo. Y no aislarnos. Aún a pesar de que ellos habían querido matarlo, pero él sabía que era su equipo, era el equipo que los hubiera dado. Y nosotros como iglesia a veces podemos tener problemas, podemos algunos no llevarnos tan bien, pero somos el equipo que Dios formó, amén. Somos el equipo que Dios formó, ¿sí? Entonces necesitamos los unos de los otros y necesitamos no aislarnos, y son los que nos van a ayudar a seguir adelante, aunque van a ver que 200 se quedaron allí a un costado de un río, porque no daban más, no tenían más fuerzas, estaban agotados. Y aunque unos se queden, la otra parte del equipo nos va a ayudar a seguir adelante, a ir en la conquista de aquello que es nuestro, de aquello que el enemigo nos roba. Y que, hermano, en definitiva, busquemos estar siempre tomados de la mano del Señor, reconociendo que estamos en una guerra espiritual de continuo. Hasta que el Señor nos venga a buscar, va a ser así. Hasta que vayas a la gloria del cielo, como leamos en Apocalipsis, va a ser así. Entonces vos tenés que estar preparado, tenés que estar ejercitado. No puedes permitir que te sorprendan. No puedes quedarte dormido en plena vigilia. Tenés que seguir adelante. Y hay una cosa, ¿no? Que hay una diferencia entre creencia y valor. Creer lo que uno toma como creencia para uno mismo, pero no significa que uno lo practique. Lo creo. En cambio, valor es aquello que yo hago porque lo creo y sé que me da fuerzas. Un ejemplo, sé que para mi salud tengo que caminar todos los días. Lo sé, lo creo. Pero de ahí a que lo haga, ¿no? Es una creencia nada más. Ahora, si pasa a ser un valor para mi vida, yo sé que todas las mañanas me voy a levantar y voy a salir a caminar. Porque es un valor para mi vida, yo lo tomé como una parte en la cual me puedo refugiar. Y así es el Señor, mis hermanos. No basta cuando decís, sí, yo soy cristiano, yo creo. Cada 2 veces por domingo, 2 veces por mes voy a la iglesia, y todo. Mira, y vuelvo a decir, esto no es con ánimo de criticar a nadie, por el contrario, sino de abrir los ojos y que podamos ver cuál es la verdad. Somos cristianos las 24 horas del día, porque a las 24 horas del día el enemigo va a estar buscando un huequito en tu vida para poder meterse y hacerte un lío.
y robarte todo lo que puede, salir corriendo como hacían los amalecitas, ¿sí? Ir por la retaguardia cuando estaban descuidados, cuando no hay nadie que cuide, robar todo lo que podían, y por eso el Señor los quería eliminar de la tierra. Hoy no tenemos amalecitas, pero cuánto demonio anda suelto por ahí, cuánto espíritu de maldad anda suelto, y no podemos permitir que hagan habitación en nuestra morada. No podemos permitir que hagan habitación en nuestras vidas. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que velar. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien, para que podamos andar en victoria. Y si andamos en victoria, vamos a poder ayudar a los demás. Si somos bendecidos, vamos a poder bendecir a los demás y vamos a hacer esas luminarias que el Señor pide que seamos y que somos, como estrellas en el cielo. Amén. Así que, mi querido hermano, después vamos a proclamar que este año que viene va a ser un año de recuperar, un año de conquistar, un año de tener en nuestras vidas todo lo que el enemigo nos robó y mucho más. Si terminas de leer esta historia, capítulo 30 del primer libro de Samuel, termina diciendo que recuperaron todo. No le habían matado a ningún hijo, ninguna hija, ninguna vaca, ninguna oveja, y encima se quedaron con todo el ganado de los amalecitas y con todos sus tesoros. El Señor provee. El Señor es bueno, el Señor te ama, mi hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, oh Dios, y somos dichosos, papá, dichosos de saber que eres nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro Dios amado, y Señor, queremos nosotros brindarte nuestras vidas, Señor, y Padre, gracias porque sabemos que estás con nosotros, que nos restauras, que recompones nuestras vidas, que para ti no hay nada imposible, Señor, y que nuestros sueños se potencian y no se desvanecen como quiere el enemigo, papá, y que, Señor, nuestras metas se incrementan, oh Dios, y nuestra provisión viene del cielo, papá. Gracias, oh Dios, porque nada nos ha de faltar, porque estamos en tus manos, Señor, y tú eres aquel que has prometido que nos vas a dar conforme a tus riquezas en Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, te honramos y te pedimos, Señor, ser bendecidos para poder bendecir, Señor, estar en victoria para poder acompañar. Amado Padre, gracias por todo lo que nos das y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.